Ok. A ver si se escucha porque eso no. Ok. En vista de los hallazgos ecográficos, la paciente va a una tercera intervención quirúrgica, el cual se llevó a cabo el 9 de abril de 2021 y es aquí donde es conocido por el Dr. García. En anatomía patológica, en los hallazgos macroscópicos se evidenció un lóbulo derecho que tuvo una medida de 5 por 3,5 por 1,2 centímetros, un remanente del lóbulo izquierdo con una medida de 2 por 1 por 0,6 y 2 ganglios linfáticos. En los hallazgos microscópicos hubo la presencia de focos de fibrosis, neovascularización y presencia de grupos de células que pudieran corresponder con células C hiperplásicas. En el tercio inferior y medio del lóbulo remanente izquierdo, hiperplasia nodular, congestión y hemorragia reciente, glándula paratiroides, inferior y posterior derecho sin infiltración neoplásica ni hiperplasia, y dos ganglios linfáticos con macrometástasis, uno de ellos con extensión extranodal. 3 meses posterior a la intervención quirúrgica, la paciente acude nuevamente para la realización de una ecografía de tiroides control, donde en zona 1 podemos observar la presencia de una imagen hipoecoica ovalada de bordes regulares sin hilo vascular que tuvo una medida de 0,59 por 0,28 centímetros. En zona 2 derecha, una imagen ovalada con hilo vascular de bordes irregulares que tuvo una medida de 0,70 por 0,22 centímetros. Y en zona 3 izquierda observamos dos lesiones. Una primera lesión hipoecoica de bordes regulares con hilo vascular que tuvo una medida de 0,67 por 0,62 centímetros. Y una segunda imagen ovalada de bordes irregulares sin hilo vascular que tuvo una medida de 0,61 por 0,60 centímetros. En zona 6 izquierda se evidenciaron dos imágenes. La primera imagen hipoecoica ovalada de bordes irregulares sin hilo vascular que tuvo una medida de 0,71 por 0,31 centímetros y la segunda imagen hipoecoica de bordes irregulares con hilo vascular que tuvo una medida de 0,60 por 0,71 centímetros. Bajo este contexto, la paciente es evaluada por el servicio de radioterapia, el cual inicia radioterapia de eje externo de intensidad modulada dirigida al lecho tiroideo más cadenas ganglionares laterales apicales a una dosis fraccionada de 2 integrex a 46 integrex, cumpliendo un total de 35 sesiones desde el 6 de septiembre hasta el 11 de noviembre de 2021 con buena tolerancia. Desde el año 2021 hasta el año 2023, la paciente no acude más a una evaluación médica y no es para octubre del 2023 que acude a una consulta con el servicio de oncología refiriendo disponía y dolor en pelvis izquierda que había iniciado 8 meses previo a esta consulta. Y es en este contexto que el servicio de oncología solicitó la realización de un CT PET, donde se logra evidenciar, demostrado con las flechitas rojas, un aumento en la captación con 18 fluoredesoxiglucosa a nivel del hueso ilíaco izquierdo. Es por ende que el servicio de radioterapia inicia radioterapia de eje externo por técnica conformada tridimensional dirigida a lesiones en hueso ilíaco izquierdo a una dosis fraccionada de 3 centigrays hasta 30 centigrays, cumpliendo un total de 10 sesiones desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero del presente año con buena tolerancia. Para marzo del 2024, acude por primera vez formalmente a la consulta de endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad en vista de persistir disponida y en busca de una segunda opinión. Al momento de la consulta, los signos vitales se encontraban dentro del límite y al examen físico no había ningún hallazgo pertinente con la enfermedad actual. En dicha consulta, la paciente acude con un control de marcador bioquímico, en este caso la calcitonina, y podemos evidenciar que para enero del 2024 tenía un valor de 1.121 picogramos por ml. Y en el control de marzo del 2024, en el siguiente control tenía un descenso de 280 picogramos ml, y ya para este momento, pues la paciente ya había recibido la dosis de radioterapia a nivel de hueso ilíaco izquierdo. En relación al antígeno carcinoma embrionario, para marzo del 2024 teníamos un valor de 115 nanogramos por ml. Y en dicha consulta se realiza un nuevo control ecográfico, donde en zona 6 izquierda se evidenciaron dos imágenes. Una imagen ovalada de bordes regulares sin hilo vascular, que tuvo una medida de 1,02 por 0,50 por 0,64 centímetros. Y la segunda imagen ovalada hipoecoica de bordes regulares sin hilo vascular que tuvo una medida de 1,10 por 0,68 por 0,84 centímetros. En zona 3 izquierda
se observó una imagen ovalada de bordes irregulares sin hilo vascular que tuvo una medida de 0.76 por 0.50 por 0.50 centímetros y en zona 3 izquierda se evidenció otra imagen ovalada de bordes regulares con hilo vascular con una medida de 0.48 por 0.24 por 0.45. En vista de los hallazgos, tanto bioquímicos como ecográficos, ¿cuál sería su planteamiento diagnóstico hasta este momento? Clínicos. Adiós. Ok. Ya va, ya va, ya va. Ah, perdón. Hay un carcinoma medular persistente en expansión que no ha susceptible a terapia, no ha hecho nada. Bueno, es una variedad no productora de calcitonina al principio, que luego positivó con las metástasis o los remanentes tumorales que están creciendo. Es una variedad rara, menos del 3%, probablemente la revisión lo dirá, el 3% de posibilidades que encontremos medulares de esta característica. Particularmente el tercer paciente que tenga con calcitonina negativa y el transcurso de la enfermedad cuando expande y que se vuelve positiva la calcitonina. Okay. Entonces, para este momento, la paciente se concluyó con un carcinoma medular de tiroides esporádico de alto grado sin MS, T2N1-M1 estadio 4C, con respuesta estructural incompleta. Dale para atrás. ¿No te llama la atención que la anatomía patológica plantea una posibilidad de hiperplasia celular parafolliculares? Sí, que pudiera estar relacionada con Enfermedad no esporádica, sino familiar. Porque fundamentalmente el carcinoma medular esporádico es un tumor único y no hay hiperplasia de la célula, que solo se ve. Entonces, no es sí dijo, hay una dijo que sí había características de hiperplasia de células parafolliculares. Al reinterrogatorio, pues la paciente niega cualquier tipo de antecedentes de la operación tiroides. Ese caso índice. Puede ser el índice. Ok. ¿Qué estudios de imagen solicitaría como plan de trabajo para completar el caso mencionado? Si tuviéramos el país ideal, ¿qué tipo de scan o qué tipo de radioisótopo podríamos averiguar eso? Una pregunta previa. ¿Tiene hijos esos dos? No. No hay mucho. A la edad que comenzó no tenía ni posterior a eso. En realidad no estamos en Venezuela con estudios de avanzada para esto. Entonces la pregunta es ¿con qué contamos? Ok. Entonces, si bien es cierto que para marzo del 2024 hubo un descenso importante de los niveles de calcitonina, tenemos que para el control de junio del 2024 hubo un aumento significativo, alcanzando un valor de 1.733 picogramos por ml de calcitonina, superando los 500 picogramos por ml, con un antígeno carcinoembrionario que ha oscilado entre 57 y 146 nanogramos por ml. Por lo que manejo multidisciplinario con el Servicio de Oncología y Medicina Nuclear, se decide la realización de estudios de imágenes en busca de metástasis a distancia. Para este momento pude con un resultado de PTH calcio fósforo que por el momento pues, se encontraba dentro de parámetros normales. Se realizó una tomografía de cuello con contraste, el cual no hubo ningún hallazgo pertinente, y en la tomografía del tórax, abdomen y pelvis con doble contraste, se concluyó como la presencia de quistes simples hepáticos y signos de ruptura intracapsular de implantes mamarios izquierdos, acotando que en este momento, para este estudio, no hubo ningún hallazgo en relación a alguna alteración a nivel de las glándulas adrenales. A su vez, en vista de la disponibilidad y en relación al costo, dentro del plan de trabajo se decidió la realización de un gammagrama con densa pentavalente y a la primera hora se logró observar un aumento en la captación a nivel mediastinal antero superior y a nivel óseo pélvico. Aquí en unos cortes más cerca podríamos confirmar la presencia del aumento de la captación en ambas regiones mencionadas y a las 2 horas podemos observar cómo se mantiene la captación a nivel mediastinal y a nivel óseo pélvico. Confirmándose a través de la función con tomografía, pues aquí podemos confirmar el aumento de la captación a nivel mediastinal ganglionar antero superior izquierdo
y al igual que a nivel del hueso tibial izquierdo, concluyendo dicho estudio como positivo para recaída laminal mediastinal y osteopenia. Recuerda que no Por, caída. por, Esto es persistente. Nunca hemos podido controlar la enfermedad. ok. Bueno, en el informe lo reportaron como Sí, pero el concepto clínico es que una enfermedad parcialmente. no controlada. Ok. Para este momento, en vista de la persistencia de la disfonía, la paciente fue evaluada por el servicio de otorrinolaringología, el cual realizó una rinofaringolaringoscopia, donde a nivel de glotis se evidenció cuerda vocal izquierda en parálisis en abducción con cierre glótico incompleto de cuerda vocal derecha, concluyéndose con una laringitis crónica y parálisis de cuerda vocal izquierda. En vista de lo antes mencionados, ¿cómo concluirían los diagnósticos? Pero una pregunta, ella consultó porque tenía y en todo este tiempo no se había hecho, No. pero ella continuaba con Sí. y la operación inicial fue izquierda Sí. y la enfermedad sigue paralizada fue izquierda. Pero ¿Cómo no que se hizo hizo la imagen? no se hizo nada de propia previa. No. Ok. Este caso pues, se concluyó con un carcinoma medular de tiroides esporádico de alto grado, T12N1 estadio 4, cierre estructural incompleta, parálisis de cuerda vocal izquierda, y el plan de trabajo fue la realización de un test genético, iniciar causa-sentido, evaluación de la respuesta, tanto estructural como bioquímica, 3 meses posterior al inicio de dicho plan. Actualmente, durante el seguimiento de la paciente, dentro de los marcadores bioquímicos, podemos observar que posterior No sé, se puede. que posterior al inicio del causantínico que lo inició en el mes de julio del presente año, podemos observar cómo ha disminuido de forma significativa los niveles tanto de calcitonina, que para el control del 3 de diciembre se encuentran ya en 730, y un antígeno embrionario encontrándose en 96.5. Por lo que para el momento, pues la paciente se mantiene recibiendo causatinina, una dosis de 40 miligramos por día, levotiroxina 150 microgramos por día, y para este momento pues se mantiene pendiente que la paciente logre realizar su test genético y los estudios de imagen para poder evaluar la respuesta estructural. Una paciente incurable, pues ya no tiene forma de poder negativizar esta enfermedad. Entonces no tiene mucho sentido hacer que otro debe salir. ¿Otro qué? Otro debe salir. No, ahorita la evidencia que mostró fue que descendieron los niveles, ¿verdad? Sí. Las guías te dicen que un nivel bajo espera 3 meses a ver si duplica. Fundamentalmente el término que se emplea para poder justificar el gasto de lo que hay que ver si amplió la. Pero ya los 2 seguimientos de 3 meses siempre vienen en descenso. Siempre ha estado en descenso. Incluso ella ha tenido mejoría de la disnea y bueno, ahorita ya se quedaron de la disfonía, perdón. Y no ha hecho efectos adversos al causantínico. No, es una cosita que no tiene nada que ver con el plasma de calcitonina, pero los otorrinos están colocando con anestesia local vía percutánea para poder dirigir a la fuerza. Y es un procedimiento de consultorio relativamente económico. Y ese material se reabsorbe. De manera que se puede, si es una cuerda que está totalmente paralizada, se reabsorbe, se puede poner circular. Y si es una cuestión temporal, se reabsorbe la cuerda. Entonces, si a ella le molesta la disfonía, esto la va a matar. O sea, si va a fallecer, para fuera del pronóstico, o sea, le ha ido bien. Le va a ir, que por la literatura, por lo menos va a tener unos 2 o 3 años más. Muchos de estos pacientes Correcto. Que no tiene tanta enfermedad en esta clase. No tiene tanta enfermedad.
Pero baja, o sea, bueno, Una, baja y no respondió la cadera, no respondió a la red. una nota histórica con la MSA que estaba desde los años 90, con la doctora Manso, la doctora Chaparro, para estudiantes. Sí. Empezamos a utilizar el MSA, el trivalente, se emplea como marcador fundamentalmente en la región, haciendo las modificaciones moleculares que hacen servicios para la unidad pentavalente, y para su momento era el que era bastante interesante de sensibilidad y especificidad para el medular. Hicimos los primeros casos del grupo de acuerdo. Bueno, no solo los casos, es lo económico. Sí, O sea, el estudio costó claro. como 300 años, Sí, yo sé. pero comparado así al CTP, el SMA costó $350. O sea, la paciente, la paciente tiene cierta disposición económica, pero siempre pregunta que le jerarquicen los gastos porque está costeando el cabozantil, por eso ella no ha podido realizar el TGN. Ya se le ha conversado en varias oportunidades y dice que no tiene que sopesar los gastos. ¿Cuánto vale el cabozantil? 600 dólares. Está aproximadamente en la dosis mensual del cabozantil. Ok, para continuar, vamos a hacer una breve revisión bibliográfica. Teniendo en cuenta que el carcinoma medular de tiroides es una patología infrecuente de origen neuroendocrino, que este se origina a partir de las células. Epidemiológicamente, representa el 1 o el 2% de todos los casos de carcinoma tiroideo a nivel mundial. Sin embargo, se consigue algunas literaturas que ellos hacen mención del 5%. Esta patología se asocia con una alta tasa de mortalidad, comprendiendo aproximadamente el 8.6%, con una tasa de supervivencia de 10 años hasta el 60%. En comparación con el carcinoma diferenciado de tiroides, el medular suele ser más agresivo y tenemos que alrededor del 50% de aquellos pacientes con carcinoma medular de tiroides tienen invasión de ganglios linfáticos y aproximadamente un 15% pueden presentar metástasis adultas en el momento del diagnóstico. Entre un 20 y 40% de aquellos pacientes pueden experimentar metástasis adultas durante una enfermedad, llevando a una tasa de supervivencia de 10 años menos del 40%. Teniendo en cuenta que el carcinoma medular de tiroides no puede originarse, puede clasificarse en esporádica, que puede estar presente en el 75% de los casos, y familiar en un 25%. En aquellos pacientes que tienen una presentación esporádica pueden tener la positividad del protocolo gen RET en un 40-65% o el gen RAS en un 20-25%. Y en el carcinoma medular de tiroides familiar puede estar dado o puede tener la presencia de un gen 2 que oscila entre un 5 y un 10%, o el carcinoma medular de tiroides familiar aislado con o representado un 10 a 15%. Estas variantes patógenas específicas de la línea germinal que involucran al protocolo gen RET dan lugar a diferentes riesgos, y es por eso que la ATA ha estratificado como alto riesgo, riesgo más alto y riesgo moderado de carcinoma medular de tiroides agresivo. De acuerdo a la evaluación clínica, pues suele tener una afectación temprana en los ganglios linfáticos. A nivel del compartimiento central puede estar afectado en un 86%, y a nivel del compartimiento cervical lateral puede llegar hasta un 95% de compromiso. Estos pueden tener una presentación de lesión unifocal hasta un 90%, y hay pacientes que pueden presentar disfonía debido a la parálisis recurrente del nervio laríngeo. Cuando hace mención a las metástasis de irritancia, los órganos más frecuentes por diseminación hematógena, tenemos a nivel hepático, a nivel óseo y a nivel pulmonar, acotando que nuestro paciente pues, tuvo metástasis tanto óseo como pulmonar. Teniendo la metástasis ósea, tener un pronóstico muy favorable. La tasa de supervivencia global a 10 años es 72% y a 20 años es 52% en aquellos pacientes que se pueden encontrar en estadios tanto 1 como 2, 3 y 4. En todo paciente con enfermedad nodular de tiroides es importante la realización de una ecografía con la finalidad de buscar aquellas características que nos hagan sospechar de una neoplasia. Sin embargo, las características ecográficas de la neoplasia maligna van dirigidas principalmente al carcinoma diferenciado de tiroides. Y el uso del TIRAX no es aplicable para el carcinoma medular de tiroides debido a la baja,
bajos datos limitados que disponemos actualmente. Sin embargo, en diferentes estudios que se realizó durante este caso, se logró documentar que los criterios ecográficos para el carcinoma medular de tiroides no son significativamente diferentes a los del carcinoma diferenciado de tiroides. Seguido a esto, dentro de la conducta del plan de trabajo tenemos la realización del PAF, donde tenemos que el carcinoma medular tiene una apariencia variable. A su vez, tiene una sensibilidad variable que puede ir entre un 54,2 a un 89%, pero en aquellos pacientes donde se realiza un PAF con un grabado de calcitonina, puede aumentar la sensibilidad hasta un 98,1%. Las pautas actuales. Dale para atrás. Hay algo sensible, interesante, que es el rojo Congo en la citología. Fundamentalmente, cuando vean mucha carga coloide, hay que decirle al patólogo que corra rojo Congo en la lámina, y al tener rojo Congo positivo, da la alerta. Otra cosa, no sé si no lo tocaste, la bioquímica bien ahorita. Sí. Ok, sigamos. Ok, las pautas actuales recomiendan que todo paciente con carcinoma medular de tiroides se debe descartar la presencia de la mutación del protocogente, iniciando una prueba secuencial de exones desde el exón 10 hasta el exón 16. Tomando en cuenta que en el exón 11, con la mutación del codón 634 y en el exón 15, con la mutación del codón 883, son de alto riesgo. Y con el exón 16, con una mutación en el codón 918, es un riesgo muy alto, el cual documenta que estos pacientes que presentan dichas mutaciones son de alto riesgo, tanto de agresividad como de mal pronóstico. Dichos exones se encuentran en asociación con la presencia de feocromocitoma y de hiperparatiroidismo. Cuando hablamos de los marcadores bioquímicos, pues aquí iniciamos con la calcitonina, recordando que es un péptido monomérico de 32 aminoácidos que estos intervienen en la regulación del metabolismo del calcio, y que es producido principalmente por la célula C. De acuerdo al valor que nos reporte los niveles de calcitonina, podemos plantearnos la posibilidad de que haya infiltración germinal o estamos ante una metástasis a distancia. Entonces, si tenemos una calcitonina menor a 20 picogramos, pues aquí pudiéramos plantearnos que no tenemos una infiltración a nivel ganglionar. Si tenemos una calcitonina entre 20 y 50, estamos ante un MT ganglionar ipsilateral. Si tenemos un valor entre 50 y 200, podemos pensar en una metástasis ganglionar contralateral nivel 6. Si tenemos valores entre 500 y 200, podemos estar ante un MT ganglionar contralateral. Y si estos valores superan los 500 picogramos de ml, podemos estar ante un MT mediantilar o a distancia. Sin embargo, actúan. El kit de calcitonina que llega acá en Venezuela, tanto yo tengo entendido de un Corteco entre los 250, un poco más, un poco menos. En Estados Unidos, fundamentalmente en otros países, lo miden de otra manera y es por eso cuando tú ves la literatura, hay valores 50.000, 200.000, 300.000 valores, porque miden de otra manera y nosotros probablemente estamos llegados al kit comercial. Ok. Sí, tenemos que todo el valor referencial aquí es más alto, no sé si lo personalizar, pero creo que es más alto porque él tiene más. Y la miden, ella siempre ha el mismo laboratorio. Ella es del laboratorio de la licenciada Nancy y ella la hace seguimiento y ha marcado más que. Creo que el valor referencial un poco más. Ok, sin embargo, pues existen diferentes factores que nos pueden dar falsos positivos, entre ellos pacientes que tengan de un proceso séptico, insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo autoinmune, cáncer de pulmón de células pequeñas y grandes, cáncer de próstata, por ejemplo, neutrofilos entéricos y pulmonares, y pruebas de acumulación con calcio y pentacastría. Y falsos negativos, como en el caso del efecto gancho, o los ensayos inmunoquimio luminómetros. Por su parte, tenemos el antígeno calcineurinal, que es una glicoproteína que se produce durante el desarrollo fetal y usualmente no se detecta en sangre. Sin embargo, pues, como otros estudios, tiene desventajas, dado que esto puede darnos falsos positivos en aquellos pacientes con hábitos tabáticos o enfermedades inflamatorias a nivel gastrointestinal o pulmonar, y en relación a su baja especificidad, pues no es adecuada como prueba de primera elección para detección en la evaluación inicial del carcinoma medular de tiroides. Y en relación a las ventajas, en un estudio realizado por Tucker y colaboradores, pues demostraron
que en aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada suele ser un marcador pronóstico incluso mejor que el valor de calcitonina. Cuando tenemos niveles de calcitonina mayores a 217 nanogramos en ml, suelen ser significativos para evaluar el tamaño de la lesión, la estadificación avanzada del tumor, evaluar la metástasis del compartimiento del contralateral del cuello y la disminución de la probabilidad de curación bioquímica. Cuando hacemos referencia al tratamiento del carcinoma medular, dos puntos interesantes acá con esto. La pregunta es, ¿debemos pedir calcitonina y calcitonina cuando estamos evaluando el carcinoma medular tiroidea? Ahí hay dos respuestas, por un lado. Y por otro lado, recientemente, desde hace unos cuantos meses para acá, hay porque está pidiendo procalcitonina más que calcitonina, porque pareciera que tuviera mayor sensibilidad. Eso está en el Tommy de. Pero ¿cuándo le pedimos? ¿Qué nos enseñaron nosotros, nuestros maestros? Fundamentalmente, en el mundo occidental, calcitonina y calcitonina no lo pedimos de manera rutinaria. Costo-beneficio. Los americanos dicen, para encontrar un caso positivo, 1 en 700. Y eso lleva costo. Mientras que en Europa, donde es una medicina social en el sentido sano de la palabra, allá lo piden de una forma más continua. Entonces, es interesante porque pudiéramos pescar más lesiones si pidieran bioquímica. Eso lo dejo para que discutan los piensen. En el Nicol se hizo una tesis hace muchísimos años, los muchachos, que fue donde se medía calcitonina en enfermedad nodular tiroidea y la casuística fue como de 200 o 300 pacientes y la gran en patología nacional. En aquella época decíamos que, que donde pudiésemos medir, porque aparentemente es un poco efectivo, aunque para un paciente sí sería efectivo si la una enfermedad efectiva, ¿no? Que lo puede matar. En nódulos que se ubicaban en los polos superiores, que había mayor predominio de células parafoliculares de células C, o cuando hay el antecedente familiar por supuesto y el punto de corte era 10, me acuerdo, entre 10. Ya 100 te sugiere carcinoma en patología nodular y entre 10 y 100 tenían que hacer pruebas de estimulación. Intentamos hacer la de calcio, porque para pentagrafina no se y ya yo lo quito. Estados Unidos omitió ya la pentagrafina. Sí, ya no hacemos la de calcio, que era. Lo que pasa es que en relación con todo beneficio, no, o sea, en otros países no es rentable. Nosotros tenemos una calcitonina y calcitonina más económica. El otro problema es que, como dices tú, siempre se ha discutido qué características ecográficas puede tener un nódulo para estudiar. Cuando yo estudié, o sea, pues, nosotros decíamos que era el nódulo del cuerpo y con el nervio inferior el que tenía, él tenía, o sea, siempre ya, porque era así, claro, exacto, que evidentemente una representación ecográfica de la etiología de la lesión. Nosotros hicimos una revisión hace unos meses y había una sugerencia de lesiones grandes, hisoecoicas y sólidas, que eso se discutió con un paciente. Se hizo una revisión porque, y claro, contradecía todo lo que yo acabo de decir. Y lo que acabo de decir, todo, decía que la lesión tiene un polo, de verdad que no han logrado, los grupos de trabajo no han logrado unificar a qué se le debe solicitar. Pero sí hay, puede haber un cierto grado de sospecha. Sí, claro, sí. Yo veo un lóbulo que crece muy rápido, que uno se olvida de los dedos. El dedo es tan bueno y se olvida de los dedos. Y resulta que uno puede con el dedo sospechar un poquito porque más agresivo porque la dedo es definitivamente bien diferenciada. Entonces hay ciertas cosas que uno podría decir muchas veces. Yo la palabra que utilizo, hay que tener malicia. Cuando hay algo que no te huele, piensa. Quiero definir conducta terapéutica, porque si tuviera una calcitonina ya de entrada en 400 o pudiese ir, debería irse con eso para la economía no. Ya. Bueno, Eso estoy haciendo la pregunta, ya fue cuando se dijo con la bolsa, por lo menos imageológicamente. Lo que verdaderamente está aceptado es que si hay el diagnóstico medular con la psicología, o sea, se compara con percepción cerebral.
y solamente se notifica en anulado si hay ecografía O hallazgo intra. porque la disección profiláctica no Yo quiero decir, No, yo lo que digo es que si te doy valor de conocimiento, porque Ah, estoy activo Alicia. en buscar la enfermedad bilateral, porque en teoría debería tener, otra cosa que, bueno, si quieres continuar, yo le digo ahorita. bueno, una cosita nada más. A mí me preocupa mucho cuando se pretende tomar decisiones en base a lo que viene de laboratorio. Entonces, me parece muy bien que tú digas, bueno, si tu vida está en más de 500, Si tiene pero si tiene, exacto, 220, entonces, vale que tú intentes demostrarlo, pero no como que no sea algo. Ok. Entonces, en relación al tratamiento carcinoma nodular de tiroides, pues todas las literaturas están de acuerdo con la realización de una tiroidectomía total más disección de los compartimientos locales linfáticos, tomando en cuenta los valores séricos tanto de calcitonina y los hallazgos ecográficos. Tomando la palabra que los doctores estaban mencionando en relación a los valores de calcitonina, pues la literatura, dentro de las recomendaciones, pues ellos nos hacen mención que aquellos pacientes que tengan un valor de calcitonina menor de 20 picogramos, se recomienda la realización de una tiroidectomía total. Pero si tenemos valores de calcitonina que superen a 500 picogramos por ml, es importante descartar la presencia de metástasis a distancia. Y tomar en cuenta si estos pacientes no tienen metástasis a distancia, entonces la realización de una tiroidectomía total más una disección alveolar central más una disección alveolar lateral cervical bilateral. Y si es un paciente con metástasis, pues basado en la cirugía del cuello y evaluar la progresión de enfermedad y los síntomas que tengan estos pacientes. Esta mañana, la New Orleans y la gente de Alemania abren el esternón para hacer procedimientos compartimentales medulares. Drey, Manchen, fundamentalmente en la literatura lo consiguen para tratar de negativizar como censurar esa calidad. Es una cirugía muy agresiva. Es que la de esa cirugía tiene que ser agresiva porque prácticamente apoyar al paciente que hacer. Yo creo que No sé, yo no saco la. hay que tener un common sense. O sea, hacer ese tipo de eso. Pero la noticia sobre los valores y hay algunos que tienen que hacer, tienen que recomiendan unilateral o bilateral dependiendo del valor De valor de la calcitonina. Claro, yo Ok. pienso también, yo también, pero yo Ok, para continuar. Entonces, si tenemos un carcinoma nodular de tiroides en estado o en estadio temprano, pues es importante precisar si es un esporádico o si es hereditario. Si tenemos un esporádico, pues determinar la presencia de la positividad de un ganglio linfático. Si tenemos la presencia de un ganglio linfático positivo, se recomienda la realización de una tiroidectomía total con disección central terapéutica. Pero si tenemos este ganglio negativo, pues se recomienda una tiroidectomía total con una disección central profiláctica. Si tenemos en el caso un medular hereditario, pues se recomienda una tiroidectomía total profiláctico con disección ganglionar central. Ahora, en aquellos casos en estadiaje localmente avanzado, pues se tendrán dos conductas. La primera es si tenemos un tumor resectable, se recomienda una tiroidectomía total con disección central, bilateral o ipsilateral. Y si es un paciente que tiene alto riesgo de recurrencia, puede utilizar radioterapia adyuvante. Si tenemos un tumor no resecable, es importante determinar la positividad de la mutación del protoncogen red e iniciar terapéutica con los inhibidores selectivos para el gen. Si tenemos una respuesta satisfactoria, pues se recomienda una tiroidectomía total con una disección bilateral o ipsilateral y dependiendo de los síntomas del paciente, hacer radioterapia adyuvante. Pero si es un tumor que aún no está resectable, se recomienda utilizar la terapia que se utiliza en aquellos pacientes con estadios avanzados, que en el estadio avanzado es de primera elección los inhibidores selectivos de red y de segunda elección se recomienda el cabozantina o el mandeltamina. Ahora, de acuerdo a la clasificación histológica, pues el carcinoma nodular de tiroides se clasifica en alto grado y bajo grado, y en el caso de nuestra paciente,
pues los hallazgos fueron la presencia de tumor de necrosis con un Ki-67 mayor o igual al 5%, y que lamentablemente el estudio pues, no nos reportó el contagio mitótico, clasificándose así el otro paciente como de alto riesgo. De acuerdo a la inmunitoquímica, pues esto nos va a permitir determinar la presencia de marcadores neuroendocrinos, y esto nos va a permitir confirmar la expresión del INSM1, calcitonina, cromocanina A, sinactofisina, antígenos carcinoembrionarios monoclonales o otros marcadores neuroendocrinos no específicos como el TTF1 y 2, PAX8 y el alfa-CGRT. De acuerdo al seguimiento, es importante hacer la evaluación bioquímica para poder evaluar el comportamiento del paciente y la realización de estudios de imágenes si tenemos la sospecha de metástasis a distancia. Y dentro de las imágenes, pues tenemos la ecografía de cuello, la tomografía, resonancia y los estudios funcionales. En relación a la realización de una tomografía, este nos va a permitir evaluar mejor las imágenes de ganglios linfáticos y metástasis pulmonares, y en relación a la resonancia magnética, pues esto nos va a permitir estadificar y evaluar la respuesta al tratamiento que se haya utilizado con el paciente. A su vez, la resonancia es más efectiva para evaluar lesiones metastásicas a nivel hepático. Cuando hacemos referencia a los estudios funcionales, pues tenemos el CITIPET con 18 fluoredoxiglucosa. Esto tiene una tasa de detección de aproximadamente 52% y suele tener un aumento o una mejor sensibilidad en aquellos pacientes que cursan con niveles de calcitonina elevados, al igual que el antígeno calcitonina. En el caso de la 18 fluorexotopa, este tiene una tasa de detección del 72% mayor que el estudio anterior, pero esto nos da falsos negativos en aquellas lesiones pequeñas, carcinoma medular de tiroides o desdiferenciación. Y en el caso del CITIP-18 gadota, pues este tiene una tasa de detección de aproximadamente 63.5%, y este nos puede dar falsos negativos en aquellas lesiones pequeñas de carcinoma medular de tiroides o en aquellas lesiones que tengan o no expresiones de los receptores de la somatostatina. En relación al tomograma corporal total con radiofármaco SPECT, que en el caso de nuestra paciente que se utilizó fue el tomograma con densa pentavalente, se ha documentado que este tiene la capacidad de localizar, en particular el carcinoma medular de tiroides, leucemia neuronales y lesiones óseas, y que este lo tiene la capacidad de aumentar la captación o de poder observar una captación significativa en otras neoplasias malignas a nivel de la tiroides. Aquí en esta tabla les puedo mostrar un recuento de todos los estudios, incluyendo la combinación de la ecografía de tiroides con los marcadores bioquímicos. Y aquí podemos observar la especificidad y sensibilidad que tienen al momento de precisar el tumor primario o metástasis. Durante el seguimiento postoperatorio, pues tenemos que a los 30-60 días, pues se recomienda la realización de un control de marcadores bioquímicos o de una ecografía de tiroides, y en caso de tener niveles de calcitonina significativamente elevados, hacer o considerar la realización de otro estudio de imagen. Pero el seguimiento en el postoperatorio es importante porque aquí vamos a evaluar si estos pacientes tuvieron una respuesta excelente, si tienen una respuesta bioquímicamente incompleta o si tienen una respuesta estructural incorrecta. Como en el caso de nuestra paciente que tuvo una respuesta estructural incompleta, aquí vamos a evaluar si estamos ante una enfermedad progresiva y evaluar los síntomas que tiene. Y de acuerdo a la literatura, por ejemplo, nos recomienda determinar si estamos ante una lesión, que nos recomienda iniciar una terapia loco-regional, o si tenemos múltiples lesiones, iniciar terapia sistémica, como en el caso del cabozantinib y el mantetanib, con una recomendación 1A, que en el caso de nuestro paciente, pues iniciamos el cabozantinib y de acuerdo a la bioquímica, pues tuvimos una respuesta significativa. ¿A quién va dirigida la respuesta sistémica? En aquellos pacientes con enfermedad progresiva según el RECID, en un plazo de 12 a 14 meses. Enfermedad sintomática que no responde a ningún tratamiento localizado o específico, como en el caso de nuestra paciente. Invasión tumoral de estructuras vitales, síntomas gastrointestinales graves o intratables relacionadas al medular o un paraneoplásico, y existe una indicación relativa que está relacionada al tiempo de duplicación de calcitonina o antígeno calcinombrionario menor de 6 meses, con pequeñas lesiones individuales que suman una gran carga tumoral, que también se presentó en nuestra paciente. En relación a los inhibidores de multiquinasa, pues tenemos el estudio Z, donde
utilizaron el mandetanib a una dosis de 300 miligramos al día. Y en este estudio se concluyó una mediana supervivencia libre de progresión de 30.5 meses frente a 19.3 meses del grupo control, con una P estadísticamente significativa, con una tasa de respuesta objetiva de 45%. Y en el estudio EXIT, donde utilizó el cabozantinib a 140 miligramos al día, se concluyó una mediana de supervivencia libre de progresión en 11.2 meses frente a 4 meses del grupo placebo, con una P estadísticamente significativa, con una respuesta objetiva de 28% y una supervivencia global de 26.6 meses frente a 21.1 meses en el grupo control. Existen otros inhibidores de la multiquinasa, recordando que para el año 2020 la paciente recibió el sorafenib, pero que lamentablemente la evidencia que tenemos actual nos ha demostrado que estos tienen menos resultados en cuanto a los beneficios y tienen toxicidades o efectos adversos más notables que los anteriormente mencionados. Actualmente disponemos de otras herramientas terapéuticas como los inhibidores selectivos de red, que en este caso se encuentran el sempercatinib y el praxetinib, que se encuentran aprobados por la FDA para el tratamiento del carcinoma medular de tiroides irresectable con mutaciones en el protocolo G. En relación a los efectos adversos, pues aquí podemos hacer mención solamente con el uso del cabozantinib, recordando que desde julio del presente año hasta la actualidad, pues la paciente ha negado cualquier tipo de efectos adversos relacionados con el fármaco. Otra terapéutica que se puede utilizar o que se plantea dentro de la literatura es la radioterapia de eje externo, pero esto va dirigido principalmente a aquellos pacientes con una alta tasa de recurrencia posterior a la piminectomía. Y dentro de la toxicidad aguda, los pacientes pueden presentar malarismo, esofagitis, laringitis, descamación a nivel de piel, mucositis y eritema. A nivel en relación a la metástasis ósea, pues existen otras terapias dirigidas como la radioplastia, excisión quirúrgica, dermoablación y la radioterapia de eje externo. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia, pues se ha planteado que es extremadamente raro que estos pacientes se encuentren libres de enfermedad. Y tenemos que aproximadamente un 70% de los pacientes que han sido tratados con radioterapia de eje externo han tenido una reducción significativa del dolor de aproximadamente 8 meses. Gracias. Para terminar, este caso se discutió también con radioterapia. Fue una duda que se generó de si le podemos cobrar la radioterapia a la paciente. En la última discusión con el servicio de radioterapia de la clínica, ellos dieron que va a dar un post que lo están recomendando, un poco de espera de un año para ver la respuesta bioquímica y de imágenes, o sea, estructural, para decidir si se puede, con unas técnicas nuevas que ellos dieron especificar. Claro, las técnicas nuevas son mucho más específicas, detalladas y que solamente. Pero bueno, clínicamente, como la paciente está mejor, nosotros vamos a esperar el año, sería para julio de 2025. En la literatura, se dice cuántos tiempos es el máximo que da un inhibidor para el carcinoma. Eso es. O sea, El hacemos problema- el tiempo como o sea, el problema de los inhibidores es que no tienen tiempo determinado. Lo segundo es que allá nosotros le digamos hacer un test. Ahí hay que hacer un test porque nosotros no sabemos qué puede pasar. Tanto que ahorita el ATA propone que en cada evaluación al paciente, si el paciente no responde como yo tengo esperado, yo le hago un test. Y hay trabajos que dicen que puede haber una mutación en cada test. Por eso ahorita la primera línea terapéutica va dirigida a los red. Y lo otro que les quería decir era, que no lo dijimos, me acabo de acordar, a diferencia, el enfoque de los test ahorita nosotros en particular viene esto, pero les quería decir que cuando estábamos discutiendo lo del abordaje de pacientes prequirúrgicos, que yo siempre lo digo, afirma, o sea, los test prequirúrgicos son muy buenos para determinar lesiones de medular y lesiones en paratiroides. Para aquellos pacientes, yo siempre lo digo, aquellos pacientes que tengan lesiones intratiroideas, que tengo la duda, para paratiroides son buenos y para medular también. Los pacientes que se deberían seleccionar para utilizar test prequirúrgicos. En este caso, el que ya viene es para medicación terapéutica. Bueno, muchas gracias por venir.